Episodio 1. El suspiro que desobedeció al tiempo. Nadie en el pueblo quería hablar de ella. No porque les diera miedo, sino porque sabían que si pronunciaban su nombre, soñarían con el final del mundo. Se llamaba Elda. Una mujer de 91 años. Piel marchita como papel sagrado y ojos que no se apagaban ni dormida. En el Hospital San Juan de la Cruz. Murió por primera vez a las 3:33 de la madrugada. Y regresó a las 3:34, con algo en la mirada que ni los capellanes pudieron bendecir. Lo he visto, susurró cuando volvió a respirar. Y no viene con amor. El capellán Ramiro, un joven sacerdote recién ordenado, fue el primero en interrogarla. ¿Qué viste?, le preguntó, creyendo que deliraba. Pero ella no hablaba como una anciana confundida. Hablaba como alguien que había leído el final de la Biblia desde adentro. No es como nos dijeron. El cielo está roto. Los ángeles lloran porque han perdido algo. Y él vuelve, pero no para abrazar. Desde ese día, todo cambió. El hospital empezó a recibir personas que habían tenido sueños con una mujer de pelo blanco que gritaba desde el cielo. Algunos decían haberla visto en visiones. Otros, en espejos empañados por dentro. La llamaban la testigo. Elda no quería comer. No dormía. Pero pedía papel y tinta cada noche. Escribía con una calma aterradora. 12 hojas. Una por noche. Y al terminar la 10ª, dijo: me quedan 2. El Vaticano envió un observador sin sotana. Un teólogo con manos temblorosas que, tras leer una sola hoja, pidió confesar sus pecados de niño. Esto no es revelación. Esto es testimonio. Dijo: ¿y si es cierto? Entonces estamos a minutos de no saber quiénes somos. Nadie sabe qué contaban esas hojas. Solo que cada una estaba marcada con una gota de sangre. Siempre fresca. Como si la tinta no pudiera contener la verdad. Pero lo que nadie sospechaba era esto: Elda no era profeta. Ella era mensajera de algo que ya había comenzado. Y esa noche, escribió la frase que abriría los sellos del Apocalipsis. Él no desciende por amor. Vuelve por lo que le fue robado. Episodio 2. El ángel que no quiso volver al cielo. Ramiro no pudo dormir esa noche. El pasillo del hospital, normalmente silencioso, parecía respirar. Cada luz parpadeaba como si alguien la soplara desde el más allá. Y en su pecho, un miedo que no venía de Elda, sino de lo que ella había despertado. Al amanecer, una enfermera corrió a su despacho con el rostro lívido. Padre, está ocurriendo algo en la habitación 313. Elda, en vez de estar acostada, estaba de rodillas frente a la ventana. La cortina se agitaba aunque no había viento. Y lo que se reflejaba en el cristal, no era su cara. Era la de un ángel. Pero no como los que adornaban las iglesias. Este tenía los ojos vendados con una venda oscura. Y alas que no se abrían, sino que colgaban como crucificadas. No quiere regresar, susurró Elda sin volverse. Dice que el cielo ya no es casa. Que la última trompeta ha sonado, y nadie la escuchó. Ramiro sintió un vacío en el estómago. Se persignó. Pero no por fe, sino por costumbre. Aquello no era una aparición. Era una presencia. Y su sola cercanía hacía que los relojes se detuvieran por segundos. Elda extendió su mano al cristal. El ángel la imitó desde dentro. Y por un instante, una grieta invisible atravesó el vidrio como si el tiempo mismo se resquebrajara. ¿Está buscando un testigo humano?, continuó. Porque los del cielo ya no pueden hablar. Ramiro quiso preguntar más. Pero Elda cayó al suelo. No inconsciente, sino en una especie de trance sagrado. Murmuraba en un idioma que no pertenecía a la tierra. Esa tarde, Elda entregó la hoja número 11. No la escribió, la dictó. Y al terminar, dijo: mañana escribo la última. Y después, ya no habrá noche. Episodio 3. La palabra que ningún evangelio se atrevió a nombrar. La mañana siguiente no llegó con sol. El cielo parecía cubierto por un velo gris que no era nube ni sombra. Y en el hospital, nadie hablaba. Todos sabían que ese día Elda escribiría la última hoja. Ramiro entró a la habitación 313. Elda estaba despierta, pero sus ojos miraban más allá de las paredes. Sostenía el bolígrafo como si le quemara la mano. Pero no temblaba. ¿Estás lista?, preguntó él, apenas con voz. No, dijo ella. Pero él sí. Elda escribió lentamente. Cada trazo parecía dolerle. A mitad de la página, se detuvo y alzó la vista. Hay una palabra que nunca fue traducida. Porque no existe en lengua humana. Ni en hebreo. Ni en griego. Ni en latín. Es la palabra que Adán oyó antes de esconderse, y que Cristo cayó antes de morir. Ramiro no entendía. Pero sentía algo romperse en su pecho. Como si una verdad oculta desde el Génesis estuviera pidiendo salir. ¿Y vas a escribirla? No puedo. Pero puedo dibujar su sonido.
Elda trazó un símbolo que parecía moverse en el papel. Una espiral que se abría hacia adentro. Y cuando lo terminó, la hoja sangró. Literalmente. Una gota de sangre brotó del centro del dibujo. Como si la palabra prohibida hubiera sido herida al revelarse. Ramiro se arrodilló. Lágrimas silenciosas bajaban por sus mejillas. ¿Qué significa? Que no habrá tercera venida. Que esta es la última. Elda entregó la hoja. Y al hacerlo, sonrió por primera vez. Dios ya está en la tierra. Solo que no viene como padre, viene como juez. Episodio 4, la hora que no existen los relojes. A las 3:33 de la madrugada. La misma hora en que Elda murió la primera vez. Los relojes del hospital se detuvieron. No fue un corte eléctrico. Los teléfonos marcaban hora distinta. Los marcapasos fallaron. Y durante 60 segundos, nadie respiró. Ramiro lo sintió antes de entenderlo, el tiempo había sido puesto en pausa. Pero no por error, sino por mandato. Cuando corrió a la habitación 313, Elda no estaba. La cama seguía caliente, pero vacía. Sobre la almohada, una hoja blanca. La hoja número 12. No había tinta, solo un sello dibujado con cenizas. Como si la misma eternidad lo hubiera dejado caer. Y debajo, 3 palabras escritas a mano: ya está aquí. Los médicos buscaron a Elda por todo el hospital. En cámaras de seguridad. Ella no aparecía saliendo. Pero en la grabación de las 3:33, hay un destello. No como un relámpago. Como una sombra inversa. Una ausencia de luz que cruzó el pasillo en un suspiro. Ramiro cayó de rodillas frente a la hoja. Y al tocarla, escuchó algo. No con los oídos, sino con el alma, una voz sin boca. Un lamento sin sonido. Y comprendió. No era el fin del mundo. Era el juicio de lo que habíamos hecho con él. La policía fue alertada. Dijeron que la anciana había desaparecido. Pero una enfermera se atrevió a decir la verdad. Ella no se fue. Fue recogida. Esa misma noche, los vitrales de la capilla del hospital amanecieron con grietas. No por vandalismo. Desde dentro. Como si una fuerza hubiera querido salir. Y en el altar, una sola palabra escrita con carbón: retribución. Ramiro no volvió a predicar desde ese día. Solo escribe. Cada noche. Con la misma tinta que usaba Elda. Nadie sabe de dónde la saca. Pero siempre huele a ceniza y a verdad. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos temen que Elda no haya sido la única testigo. Solo la primera. Porque el cielo ya no observa. Se acerca. Episodio 5, el niño que recordó lo que aún no ha ocurrido. El Hospital San Juan de la Cruz se llenó de silencio como si los muros respiraran despacio. Con miedo. Pero no fue el silencio lo que perturbó a Ramiro, sino los susurros que comenzaron a escucharse en la sala pediátrica. Un niño de apenas 5 años, llamado Matías, despertó gritando esa noche. Había estado en coma desde su nacimiento. Y los médicos lo consideraban un caso irreversible. Pero a las 3:33, abrió los ojos y dijo: yo vi cómo termina todo. Ramiro, alertado por las enfermeras, fue a verlo. El niño no hablaba como un infante. Usaba frases que parecían prestadas de libros antiguos. De escrituras no publicadas. Él viene con el nombre que los profetas no quisieron pronunciar. No es castigo, es regreso. Ramiro tembló, porque esas palabras eran las mismas que Elda había escrito en la hoja número 8. Matías extendió la mano. Tenía una marca en la palma. No una herida, sino un símbolo, una espiral abierta hacia adentro. El mismo símbolo que Elda dibujó en la última página. ¿Quién te lo mostró?, preguntó Ramiro, con la voz quebrada. Una mujer con cabello blanco y ojos de trueno. Me llevó a un lugar sin tiempo, donde los ángeles no podían volar porque el cielo estaba cerrado. Desde ese día, Matías no volvió a dormir. Pasaba las noches sentado, escribiendo en las paredes con su dedo. Aunque no tuviera tinta, las frases aparecían igual, como si la pared sangrara las palabras que él recordaba. Los doctores querían sedarlo. Ramiro se negó. No está delirando. Está testificando. Y entonces, el niño dijo algo más. Ella no murió. Solo fue adelantada. Es la primera de muchos. Y yo, soy el segundo. Ramiro se arrodilló. Algo en su interior se quebró. Porque comprendió que la segunda venida no era un evento. Era una cadena. Y ya había comenzado a desatarse. Episodio 6, el espejo donde Dios ya no se refleja. La capilla del hospital amaneció con todos sus espejos rotos desde adentro. No había señales de violencia, ni huellas, ni objetos contundentes. Solo los fragmentos dispersos, y en cada uno, una palabra escrita con escarcha: él mira desde otra parte. Ramiro, incapaz de ignorar las señales, caminó hasta la capilla antes de la misa de las 6. Al entrar,
Sintió que el aire pesaba distinto. No como humedad, sino como si estuviera hecho de recuerdos que no eran suyos. Sobre el altar, en vez del crucifijo, alguien había colocado una hoja blanca. No era de Elda ni de Matías. Era distinta. Papel más grueso. Olor a incienso antiguo. En ella, una sola línea escrita en tinta negra. El rostro de Dios ha dejado de verse en lo que fue creado. Ramiro se sintió hundido en una especie de culpa que no podía nombrar. Como si la humanidad hubiera fallado en algo tan profundo, que hasta el reflejo divino nos fue retirado. Las enfermeras comenzaron a reportar casos extraños, personas que al mirarse en los espejos no se veían. O peor, veían a alguien más. Un niño que lloraba fuego. Una mujer con la cara de Elda, pero con la voz de Matías. Un ángel sin ojos que pedía perdón. El hospital entró en estado de emergencia psicológica. Pero Ramiro sabía que no era locura. Era ruptura. Esa noche, Ramiro rompió todos los espejos que quedaban en su despacho. Pero al irse, uno volvió a estar entero. Y en su centro, una silueta. No era suya. Se acercó temblando. Y escuchó desde el vidrio. ¿Por qué quieren verme si me han dejado de escuchar? No era una pregunta. Era una advertencia. El mundo ya no reflejaba a Dios. Porque Dios se estaba preparando para aparecer. No como reflejo, sino como realidad imposible de negar. Y la voz volvió a hablar. Esta vez, con un eco que atravesó los huesos de Ramiro. La séptima hoja se activará cuando los hombres crean que han vencido al silencio. Pero entonces, será el silencio el que hable por Dios. Episodio 7, la séptima hoja que no fue escrita por manos humanas. A la medianoche del séptimo día, la capilla del hospital volvió a temblar. Esta vez no fue un fenómeno aislado, las cámaras captaron cómo las velas se encendieron solas. Una por una, hasta formar un círculo de fuego silencioso en el altar. En el centro del círculo, apareció algo imposible, una hoja suspendida en el aire, girando lentamente, sin sostén alguno. Todos los presentes la vieron, pero ninguno se atrevió a tocarla. Ramiro, que ya no era solo sacerdote, sino testigo de lo inefable, se acercó. La hoja descendió como si lo reconociera. Al tomarla entre sus dedos, notó que no estaba hecha de papel. Era piel translúcida, como de cordero, marcada con símbolos que brillaban al contacto con su aliento. No es tinta, susurró. Es voz escrita. Al leer la primera línea, sus pupilas se dilataron. El texto no se leía con los ojos, sino con los recuerdos. Cada palabra despertaba algo dormido en él, una certeza antigua. Ya no hay profecía, hay cumplimiento. Ramiro entendió que la hoja no anunciaba lo que venía, sino lo que ya estaba ocurriendo. Era el punto sin retorno. La hoja decía que Elda no fue elegida al azar. Fue la puerta. Y Matías, la llave, pero el que abrirá la sala final aún no ha nacido. Y sin embargo, ya llora en el vientre de una mujer que no sabe que su hijo vendrá con juicio en la mirada. Esa noche, Ramiro guardó la hoja en el sagrario. Pero al día siguiente, había desaparecido. En su lugar, una frase escrita con ceniza sobre la piedra. Lo que fue sellado con carne no puede encerrarse en piedra. El mundo seguía girando. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba de creer. Se trataba de elegir de qué lado estar, cuando lo invisible se hiciera carne. Y lo eterno exigiera respuesta. Episodio 8, el vientre donde el juicio respira. La monja Clara llevaba 5 años de votos en silencio. Jamás habló de visiones. Ni de milagros. Pero esa mañana entró corriendo al despacho de Ramiro con las manos sobre su vientre y los ojos empapados en pánico. Padre, soñé que era madre. Y al despertar, esto. Ramiro la miró. Incrédulo. Clara estaba embarazada. Algo que, según los médicos, era médicamente imposible. Era estéril desde niña. Y sin embargo, su piel brillaba como si llevara luz dentro. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado?, preguntó él, con voz seca. 7 días. Desde la aparición de la hoja flotante. Clara no entendía nada. Solo recordaba un sueño, una figura encapuchada, con alas cubiertas de fuego, que le susurraba al oído mientras le entregaba un sello invisible. Tu vientre será la sala donde el juicio respira, dijo la figura, y tus dolores no serán de parto, serán de revelación. Los médicos intentaron explicarlo con ciencia, pero los latidos del feto no eran normales. Cada vez que el corazón del niño latía, los relojes en el hospital fallaban. Cada latido parecía alterar el ritmo del mundo. Ramiro pidió silencio absoluto. No por fe, por temor. Porque lo que Clara llevaba dentro no era un bebé. Era una respuesta. Esa noche, Clara tuvo una contracción sin dolor. Pero al mirar su vientre, vio algo imposible, un resplandor cruzando su piel desde dentro.
como si algo estuviera escribiendo desde el útero hacia el exterior. En letras de fuego. Se marcó una frase sobre su abdomen. Él ya escucha desde dentro. No prediques. Recibe. Ramiro cayó de rodillas. Y lloró. No de tristeza. De comprensión. Porque entendió que el que viene, no necesita ser anunciado. Solo aceptado, o temido. Clara no gritó. No huyó. Solo cerró los ojos y susurró. Que se haga su voluntad, aunque venga con fuego. Episodio 9. Los que soñaron con la luz, y despertaron ciegos. 3 personas llegaron al hospital esa madrugada. Ninguna se conocía entre sí. Venían de lugares distintos. Con acentos diferentes. Pero todos compartían lo mismo, despertaron gritando. Con los ojos abiertos, y completamente ciegos. Soñamos con la misma mujer, dijo uno. Una de cabello blanco y voz de trueno. Nos mostró una ciudad sin sol, dijo otro. Todo brillaba, pero no había luz. Y al final, ella dijo, ver ya no será un privilegio. Los exámenes médicos no revelaron nada. Sus ojos estaban sanos. Pero ningún estímulo provocaba reacción. No era ceguera fisiológica. Era espiritual. Elegida. Ramiro habló con ellos por separado. Cada uno recordó una frase distinta que la mujer les había dicho en el sueño. La fe que necesita pruebas ha sido rechazada. Los ojos que vieron pero negaron, han sido sellados. No es castigo. Es preparación para lo que no se verá con pupilas. Afuera, el cielo seguía sin sol. Una niebla extraña cubría la ciudad. No era clima. Era presencia. Clare, desde su cama, comenzó a llorar sin saber por qué. Él se acerca, dijo. Pero no como luz, como verdad que quema. Esa noche, los ciegos comenzaron a escribir. Con lápices que no tocaban papel. Sus manos se movían sobre mesas vacías. Como si transcribieran un dictado invisible. Y al grabarlos, el audio reveló un idioma que nadie pudo traducir. Pero que todos sintieron como familiar. Como si fuera el idioma que olvidamos antes de nacer. Y entonces, en la pared principal del hospital apareció una frase escrita en ceniza. Cuando la verdad llegue, la vista estorbará. Ramiro supo en ese instante, que los siguientes testigos no hablarían con palabras. Hablarían con la oscuridad. Episodio 10. El silencio que aprendió a gritar. A la misma hora en que los ciegos dormían con las manos aún moviéndose en el aire. El hospital entero cayó en un silencio absoluto. Ni los ventiladores. Ni los monitores. Ni siquiera los relojes emitían sonido alguno. Como si el mundo hubiera contenido el aliento. Ramiro despertó sobresaltado. Sintió que el aire era denso. Espeso como agua. Todo parecía detenido. Todo, menos un sonido que surgía de la capilla, un golpe seco. Constante, como si algo estuviera tocando la puerta desde el otro lado del altar. Al llegar, encontró a Clara de pie. Sus ojos estaban en blanco. Sus labios, cerrados. Pero desde su pecho, una vibración. Como si su alma misma hablara por dentro. No es ella quien habla, dijo una voz detrás de Ramiro. Era Matías. ¿El niño? Despierto y lúcido. Es lo que viene. Que ya encontró su eco. La capilla tembló. Y de las grietas del piso comenzó a emanar un polvo negro. No ceniza. Algo más antiguo. Tierra de otro tiempo. De otro pacto. Clara cayó de rodillas. Y entonces lo escucharon todos. Una voz sin forma. Sin boca. Sin idioma. Una voz que parecía haber estado encerrada siglos. No decía palabras. Pero todos entendieron. El que vuelva no espera cantos. Espera justicia. Y no todos están listos para mirarse a sí mismos cuando el refleje. Las paredes comenzaron a mostrar sombras. No figuras, sombras de recuerdos. De traiciones. De miedos antiguos. De oraciones jamás respondidas. Ramiro quiso taparse los oídos. Pero la voz no venía del aire. Venía de adentro. Matías se acercó a Clara. La tocó en el vientre. Y la vibración cesó. Hoy gritó el silencio, dijo él. Mañana vendrá lo que nunca tuvo nombre. Esa noche, el hospital ya no fue solo un lugar. Fue umbral. Y todos los que estaban dentro, ya no podían salir igual. Episodio 11. La campana que sonó sin ser tocada. A las 3:33 de la madrugada. Una campana sonó en el hospital. No había campanario. No había campana. Y sin embargo, todos la oyeron. Fuerte. Antigua. Como de bronce sagrado. Ramiro se levantó con el corazón acelerado. No era un sonido más. Era una llamada. Un aviso. Un eco de algo que no pedía atención, sino obediencia. Corrió a la capilla. Clara estaba sentada. Pero ya no parecía humana. Su rostro brillaba desde dentro. Como si la carne fuera solo una tela delgada entre la luz y el mundo. Y Matías, a su lado, hablaba en voz baja con alguien invisible. ¿Quién está ahí?
preguntó Ramiro. Matías levantó la mirada. El primero en llegar. El que vendrá antes que él. El que abre el fuego pero no quema carne, solo fe. Entonces la capilla cambió. No físicamente. Espiritualmente. Todos sintieron como si estuvieran dentro de algo que había estado sellado durante siglos. El aire sabía a incienso mezclado con tierra mojada y piedra rota. Un lugar que no pertenecía a este mundo. Clara se llevó ambas manos al vientre. Algo se movía con violencia. No como un niño. Como si una voluntad propia despertara. De su boca, sin abrirla, surgió una frase. No busquen puertas. Ya están dentro. Ramiro entendió, el juicio no iba a venir. Ya estaba ocurriendo. En cada decisión. En cada palabra. En cada silencio cómplice. Esa noche, varios pacientes comenzaron a hablar en lenguas que los médicos no reconocieron. Lenguas muertas. Lenguas que ni los demonios se atreven a pronunciar sin permiso. Y al amanecer, sobre la cruz del altar apareció algo más. No un Cristo, sino un manto colgado, que goteaba sangre. Pero nadie lo había puesto ahí. Episodio 12, la carne que empezó a recordar el cielo. El cuerpo de Clara ya no respondía como humano. No había fiebre, pero ardía. No había pulso, pero respiraba. Y su vientre parecía latir con una conciencia ajena. Ramiro la observaba desde el umbral de la habitación. Incapaz de entrar. Cada vez que cruzaba el umbral, sentía que algo lo despojaba de todo lo que creía saber. Como si su fe tuviera que desnudarse para seguir existiendo. Clara ya no hablaba, pero escribía, con la sangre que emanaba de sus dedos. Como tinta. No era doloroso. Era destino. Una frase en la pared, escrita durante la madrugada. El cuerpo es la última Biblia que él escribirá. Matías la visitó. Le susurró algo al oído. Y por primera vez, Clara sonrió. Luego giró el rostro hacia Ramiro. Y habló. Él recuerda. No solo quiénes somos, sino en qué nos convertimos cuando dejamos de esperarlo. Las luces del hospital comenzaron a fallar. No por cortes eléctricos, sino por exceso de energía. Una enfermera aseguró haber visto sombras que brillaban, como figuras hechas de sol atrapado. Esa noche, los pacientes dejaron de tener sueños. Solo un vacío profundo. Como si ya no hiciera falta anunciar lo que venía. Porque ya estaba respirando con ellos. Clara pidió comulgar. Ramiro, temblando, llevó el cáliz. Pero al darle la hostia, esta se disolvió antes de tocar su lengua. Y el vino se evaporó en el aire. Ya no necesito símbolos, dijo ella. Él ya vive en mí. Ramiro cayó de rodillas. Comprendió que todo había cambiado. Que la fe, desde esa noche, ya no sería un puente, sino un espejo. Y no todos querrían mirarse en él. Episodio 13, el vientre que dejó de pertenecer al tiempo. Esa madrugada, Clara dejó de ser Clara. No murió. No gritó. Solo exhaló un aliento tan profundo que pareció vaciar la historia de su cuerpo. Su piel se volvió cristalina. Su voz, la ausente. Pero su vientre seguía latiendo. Ramiro sintió que algo se desgarraba en el tejido de la realidad. Matías tembló. La tierra bajo el hospital crujió 3 veces. Y sin tocarla. Sin asistirla. Todos supieron, el nacimiento no sería físico, sería celestial. Una luz surgió desde el vientre. No como fuego, sino como recuerdo. Recuerdo de algo que aún no ha ocurrido. Pero ya fue prometido. Y Clara habló. Él ha nacido donde no hay carne. Ha tomado forma en lo que nunca fue moldeado. Los cielos no tronaron. Fue más temible, el mundo cayó. Los pájaros no cantaron. Los relojes no avanzaron. Hasta el viento pareció pedir permiso para existir. En el aire, Ramiro vio el rostro de Elda. No joven, no vieja, atemporal. Y escuchó su voz como si viniera desde su propia sangre. No teman su venida, teman su justicia. El hospital comenzó a ser rodeado por personas sin razón aparente. Gente que no sabía por qué estaba ahí. Pero sentía que algo dentro les susurraba, mira hacia adentro. Hoy nacerá lo que pondrá en juicio lo que creías eterno. Clara cerró los ojos. Una lágrima descendió. No de tristeza, sino de entrega. El tiempo ya no tiene poder sobre él. Y con ese susurro, comenzó el verdadero parto. No de carne, sino de la revelación. Episodio 14, el día en que el mundo no supo cómo arrodillarse. Nadie gritó. Nadie huyó. Pero todos sintieron que algo había cambiado para siempre. El hospital entero, sin excepción, cayó en una quietud sagrada. No por miedo, sino por reverencia. Incluso los incrédulos bajaron la mirada. Porque lo que había nacido no pedía fe. Imponía presencia. Clara flotaba, literalmente, sobre la cama. Su cuerpo no tocaba las sábanas. Su respiración no era pulmonar. Era cósmica.
como si inspirara lo que el universo exhalaba. Y de su vientre no salió un niño. Salió una figura sin edad, sin género, hecha de luz sólida y sombra viva. No hablaba, pero su sola existencia alteraba la forma en que la materia se comportaba. Ramiro cayó de rodillas sin darse cuenta. Matías lloró sin tristeza. Una enfermera se desmayó al ver su reflejo invertido en los ojos de la criatura. La figura caminó. Cada paso que daba. El suelo temblaba como si recordara su primer día de creación. Donde pasaba. El tiempo se abría como páginas de un libro no escrito. Y entonces se detuvo frente al altar. Allí, donde antes estaba un Cristo, ahora solo había un espacio vacío. La criatura alzó la mano. Y todos escucharon una frase. No con los oídos, sino con la médula. No vine a ser adorado. Vine a revelar quiénes son cuando ya nadie los ve. La luz se expandió. No cegó. Desnudó. Mostró a cada persona su alma como es, sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Y por primera vez, el mundo no supo cómo arrodillarse. Porque esto no era Dios. Era su última advertencia. Episodio 15, la mujer que entregó la última revelación. Clara ya no estaba. No había cuerpo. No había rastro. Solo una silueta luminosa en la cama. Como si la materia hubiera sido reemplazada por fe pura. Y en su lugar, quedó una hoja. No de papel, de piel celestial. Vibraba. Respiraba. Latía con las palabras que aún no habían sido escritas. Ramiro la sostuvo con manos temblorosas. Al tocarla, oyó una voz. No era la de Elda, ni la de Matías. Era la de Clara. Pero no hablaba como humana, hablaba como origen. Dios no ha vuelto, porque nunca se fue. El que regresa es el recuerdo que el mundo quiso olvidar. En ese instante, todas las luces del hospital se apagaron. Pero nadie quedó a oscuras, porque cada alma comenzó a emitir un resplandor distinto. Los buenos brillaban con ternura. Los mentirosos, con grietas. Y los justos, lloraban. No por miedo, sino por certeza. Matías miró a Ramiro. Y por última vez, habló como niño. Ella fue la señal. Tú fuiste el escriba. Pero lo que viene, no necesita testigos. Solo puertas abiertas o selladas. Y se fue. Sin caminar. Sin desvanecerse. Se fue como quien es llamado desde el principio. Ramiro colocó la hoja sobre el altar vacío. Y al hacerlo, ésta se incendió en llamas que no quemaban. Solo revelaban. Todos los que vieron, supieron. No necesitaban religión. Ni templo. Ni profeta. Solo el valor de enfrentarse a sí mismos. Ahora que la segunda venida no era un futuro, sino una elección diaria. La última línea se escribió sola. Antes de que la hoja se convirtiera en ceniza. Fuiste advertido. Ahora decide qué parte de ti verá el regreso. Y el mundo, por fin, entendió que el juicio no venía de fuera. Venía del reflejo que evitábamos mirar.